Está con nosotros el Rodrigo Alorzo, secretario general de AMSAFE, y en este caso vamos con él a profundizar algunos conceptos en este sentido. Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias por la invitación. Áspera viene la paritaria. Complicada. Ayer con un clima muy tenso, ¿no? Después de que se sancionó la ley de paritaria por primera vez, una reunión paritaria para comunicar que no se va a cumplir con la paritaria que se acordó. Y encima en el Ministerio de Trabajo, que debe ser aquel que debe velar por el cumplimiento de la paritaria, ¿no? Y nos encontramos que no se va a cumplir la paritaria, que esto es lo que ha comunicado el gobierno de la provincia. El Ministerio de Trabajo avalando esta posición, convocándonos a una próxima reunión el próximo miércoles para empezar a discutir la política salarial 2024, pero que ya de antemano dicen que va a ser de acuerdo a la recaudación de la provincia, que dicen que es mucho menor que la inflación y que por lo tanto la propuesta va a ser una propuesta a la baja, o sea que nos están convocando a una reunión paritaria para hacernos una propuesta en donde de antemano sabemos que no va a cubrir el índice inflacionario y encima con el incumplimiento de la paritaria anterior, que para nosotros es muy importante. Miren, en un cargo de maestro de grado es entre 107.000 y 153.000 pesos. La diferencia. La diferencia que debería abonar el gobierno, que no es un dato menor, porque esa diferencia en el salario que forma parte del mes de diciembre debería ser el salario conformado para empezar a discutir la paritaria 2024. La base sobre la cual discutir. Exactamente. El salario 2024. El salario de referencia. Y fíjense ustedes que no solamente nos dicen que no nos van a pagar eso, sino que la base de discusión que propone el gobierno es una base de discusión con un salario que no incluye esta suma. Entonces, la verdad que ha sido una reunión tensa y que a nosotros nos deja sumamente preocupados, ¿no? Y nos deja sumamente preocupados mirando hacia el futuro, porque creo que en alguna oportunidad lo hemos conversado nosotros, ¿no? Y más en esos momentos tan complejos, cuando muchos de los reclamos que nosotros hacemos no son escuchados. Nosotros sostenemos que nuestro objetivo en la paritaria no es el conflicto. Nosotros no tenemos como objetivo que el 26 de febrero no empiecen las clases. Nosotros queremos empezar. En eso queremos ser claros. Ahora, si no hay un camino que se pueda transitar con por lo menos reglas de juego claras, lo que nosotros estamos viendo es que el gobierno, ese camino que tendría que estar asfaltado, señalizado, está totalmente dinamitado, ¿no? ¿Y cómo no va a estar dinamitado si la primera propuesta que hacen es, no, más que propuesta, la primera afirmación en la paritaria es no voy a cumplir con la paritaria anterior, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir en este sentido? Desde todo punto de vista, gremial, legal. Sí. Hoy hubo una reunión muy interesante a la mañana, terminamos ahora al mediodía, con los 19 delegados seccionales. Interesante porque todos saben que si hay una característica que tiene AMSAFE, la democracia y la pluralidad. Y no todos pensamos lo mismo, ¿no? Y eso la verdad que es muy bueno. Y los que circunstancialmente estamos en la conducción del sindicato lo celebramos, ¿no? Celebramos las diferencias, las distintas miradas. Y hoy hubo una posición en común. Hoy los 19 delegados seccionales, con toda la Comisión Directiva Provincial, definimos llevar adelante acciones, no solamente a reclamar el cumplimiento de la paritaria, no solamente dejar bien en claro que nosotros vamos a discutir el 2024 en tanto y en cuanto se cumple el 2023, sino que también definimos llevar adelante acciones, o sea, instruir a nuestros equipos legales para que lleven adelante todos los escritos pertinentes para presentar tanto en el Ministerio de Trabajo como en la Justicia. Llevar adelante acciones a lo largo y ancho de la provincia. Acciones que en esta etapa
van a incluir abrazos solidarios en las escuelas, reuniones, volanteadas, conferencias de prensa, pero también acciones que no van a ser en soledad, sino que van a ser junto con otros sindicatos. Está claro que ahora hay una convocatoria para los sindicatos estatales que indudablemente le van a comunicar lo mismo que a nosotros. El próximo lunes. Por lo tanto, también vamos a llevar adelante acciones junto con estos sindicatos, junto con las compañeras y compañeros del SADOP, porque creemos que todos juntos tenemos que no solamente denunciar esta situación, sino exigir que se cumpla la paritaria. Y nosotros estamos convencidos que se puede cumplir, que la provincia tiene recursos para cumplir. Y si en algún momento la provincia no tiene recursos para cumplir, ¿saben lo que tienen? Las herramientas legislativas para que tenga recursos. Porque nunca puede ser una respuesta: no tengo recursos, entonces te voy a pagar de acuerdo a lo que yo tengo. Y si yo en mi casa tengo determinada cantidad de dinero y no me alcanza, ¿qué hago? Intento buscar alternativas para tener más dinero. Ahora, ¿qué alternativa está buscando el gobierno? Me parece que la alternativa que tiene que buscar es la que dijo el propio gobernador, cuando dice a nivel nacional hay grandes empresas que son los que más tienen que aportar. Creo que ayer lo volvió a ratificar. Bueno, que lo haga en la provincia de Santa Fe, que modifique la ley tributaria y que los que más tienen más aporten. Y también nosotros creemos que hay que tener más firmeza ante las políticas nacionales. No puede ser que la provincia de Santa Fe acepte de que no le transfieren fondos, de que hay una profunda devaluación y donde no hay recursos que impliquen que la provincia pueda dar cuenta de las necesidades que tiene la población. Entonces nosotros creemos que el gobierno tiene que modificar la política. Y tiene que modificar la política también en el ámbito paritario. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos mucho que hablan de la producción, que es muy importante, ¿no? Cuando dicen hay que cuidar al que produce, hay que cuidar al que genera empleo, que está muy bien. ¿Y al trabajador? ¿Quién cuida al trabajador? Esta definición que tomó el gobierno, que es de congelar el salario de los docentes, de los trabajadores, de los activos, de los jubilados, ¿es una definición correcta? Nosotros creemos que no. En el marco de la negociación que se prevé ya para los próximos días, o entrado ya febrero, ¿hasta qué punto pueden ceder ustedes? Es decir, más allá de los porcentajes, Ajá. ¿puede haber un margen de acuerdo en el, por ejemplo, sostenemos esto hasta por lo menos abril o mayo, pero más de eso no? ¿Hay un margen para esa negociación? Sí, siempre hay margen para la negociación. Ahora también hay un principio que nosotros entendemos que es innegociable. Hay que reconocer que el gobierno tiene una deuda con los trabajadores. Entonces, cualquier acuerdo implica que el gobierno se tiene que hacer cargo de esa deuda. Y a partir de ahí discutimos y nos parece importante poder discutir. Miren, si ustedes me preguntarían cómo veo por lo menos una línea de tiempo lo que ha sido esta paritaria desde el 4 de enero. El 4 de enero fue una paritaria, fue una reunión compleja, ¿no? Pues nosotros hemos expresado los temas, el gobierno introduce un tema que es el tema del ausentismo, con un porcentaje que la verdad nunca lo explicó, y entonces lo que generaba era una mirada sobre los docentes que me parece que no era correcta. Fue una paritaria que podía generar una preocupación, pero a los pocos días hubo una paritaria técnica donde empezamos a avanzar en las condiciones de trabajo. Y entonces uno se esperanzó de que iba a producirse un proceso, por lo menos volviendo a esta metáfora del camino, en donde el camino iba a estar señalado, iba a estar en condiciones para llegar. Ahora, indudablemente que las acciones del día de ayer desmoronan cualquier indicio
de que el 26 de febrero podamos empezar un ciclo lectivo. Tiene que haber una modificación sustancial en la política del gobierno. Y la política del gobierno, que está caracterizada por lo menos desde el inicio de la gestión por el tema de la no repitencia, la eliminación de la no repitencia, el lanzamiento de un plan de alfabetización, es decir, hay un horizonte en materia de política educativa. ¿Se puede llevar a cabo con trabajadores y trabajadoras con salarios que no se correspondan, por lo menos con el proceso inflacionario? No, por supuesto que no. Porque cuando uno habla de condiciones de trabajo, está hablando de una serie de condiciones que vos tenés que tener para llevar adelante los procesos de aprendizaje. Entonces, influyen cuestiones que tienen que ver con el edificio, que tienen que ver con la cantidad de cargos, porque muchas veces no hay cargos necesarios, faltan cargos, que tiene que ver con los materiales con los que trabajamos, que tiene que ver con la formación gratuita que tiene que tener ese docente. Por ejemplo, hay cuestiones concretas sobre avances tecnológicos que los docentes necesitamos, formación sobre esos temas, por ejemplo, y también el tema salarial, que ¿cómo puede estar un docente frente a un grupo de alumnos, un docente que no alcanza para pagar el alquiler, un docente que no llega a fin de mes, o un docente que tiene que tomar la mayor cantidad de horas posibles para poder tener un salario que pueda llegar a la línea de la pobreza? Fíjense, otro dato tristemente, ¿no?, interesante, cómo todo este proceso de devaluación, cómo esta transferencia brutal de recursos de los sectores de trabajadores, de la clase media, de los sectores vulnerados, a los grandes grupos concentrados de la economía, originó que la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la educación estamos por debajo de la línea de la pobreza. Hacía mucho que no pasaba esto, que la gran mayoría. Había una franja que siempre en la paritaria discutíamos para que esa franja de compañeras y compañeros pueda salir de la línea de pobreza. Ahora la gran mayoría de los compañeros. Creo que es un dato muy preocupante. ¿Y el ausentismo que esgrime el gobierno provincial, a qué se debe? ¿Por qué a qué se debe la cantidad de trabajadores y trabajadoras que no asisten a su puesto laboral? Bueno, hay distintas causas, pero hay una... ¿Predominante? Sí, hay una predominante, que tiene que ver con la gran cantidad de cargos vacantes que hay en los tramos directivos. La mayoría de los cargos directivos son cargos vacantes, o sea que no hay un titular. ¿Quién lo cubre? Lo cubre un docente titular que tiene un cargo de base o una hora cátedra y asciende al cargo directivo. Y entonces toma ese reemplazo. Y a ese docente titular, como deja su cargo de base, lo reemplaza a otro docente. Por consiguiente, fíjense lo que origina cada cargo directivo que no está cubierto. Origina 2 reemplazos. En consecuencia, hay que tener cuidado, ¿no?, con esos datos que estigmatizan mucho. Pero los datos que nosotros tenemos... Si esos cargos se cubrieran, esa cantidad que dio el gobierno en reemplazos no se generaría. Porque el gran problema del gobierno, yo no voy a discutir el 25%. Lo que yo voy a discutir es, empecemos a desmenuzar el 25%, claro, que tiene que ver con eso, que tiene que ver con enfermedad profesional, que tiene que ver con una cuestión que en nuestro sector es mayoritario, que son las mujeres, y que tiene que ver con la maternidad, que también origina reemplazo. Por consiguiente, hay que empezar a desmenuzar esos Sí, porque esos dicho números. Así parecería que no van a trabajar. Exactamente. Y nada más. Exactamente. Y creo que hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Hay muchos compañeros que son reemplazantes o que figuran como reemplazos, que a su vez dejan su cargo para que lo cubra otro por estar en un cargo directivo, por ejemplo. Bueno, entonces yo creo que son elementos que hay que analizar. Y nosotros estamos dispuestos a analizar, pero hay algo que sí no estamos dispuestos. Nosotros no estamos dispuestos a discutir el tema del ausentismo ligado a un premio o a un castigo. ¿Soy más claro? Sí. Nada de presentismo. Eso nosotros lo dejamos en claro.
Porque además acá, en la década del 90, hubo presentismo. Y si en verdad el tema de los reemplazos, una de las hipótesis del gobierno, que la compartimos, que dice tenemos que mejorar los procesos de aprendizaje, quedó claro que un docente que iba enfermo a trabajar porque le descontaban el 25% de su salario... No estaba en plena... Indudablemente. Potencia de enseñar. Indudablemente. ¿Cuánto hace que no se tenía una paritaria en estos términos actuales? Así con esta... No, en las paritarias hay muchas discusiones. Lo que es No, lo nuevo... Con estos elementos. Bueno, el de desconocer la paritaria, este es la primera vez que se desconoce un acta paritaria. Esta es la primera vez. Después sí hubo... muchas discusiones. Creo que la característica de esta paritaria es que empezó en el mes de enero. Que podía ser, creo que nosotros en alguna oportunidad lo hemos conversado, que era interesante porque es pensar con tiempo un sinnúmero de factores que intervienen en la vida escolar. Porque nosotros hablamos mucho del tema del salarial, pero los temas paritarios, las agendas paritarias son muy amplias. Sí. Y todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y las cuestiones pedagógicas, la verdad que está muy bueno poder discutirlo con mucho tiempo. Ahora también tenemos que decir que si no van a la par la discusión de las condiciones de trabajo y las discusiones salariales, por lo menos en un clima acorde, se hace muy dificultoso. Por eso creo que estamos muy preocupados por cómo está avanzando la paritaria. Y esperemos de que el gobierno pueda leer este descontento y pueda hacer un giro en la política, porque nosotros creemos que hay una definición política que tiene que tomar el gobierno. Y creo que la primera definición política que tiene que tomar es si quiere que el 26 de febrero empiecen las clases o no. Si quiere que empiecen las clases, quien va a tener la posibilidad de definir eso es el gobierno. Y sabe que tiene que modificar las políticas, que tiene que cumplir el acta paritaria y que por supuesto tiene que presentar una propuesta que vaya más en línea con las necesidades que tenemos los trabajadores. Escucho esto y me acuerdo en algún momento de una intervención de algún periodista porteño de querer tirar abajo el mundo paritario, de decir, no, hay que terminar con las paritarias, qué sé yo, y escucho esto y... cada vez me da más ganas de reivindicar la paritaria como ámbito de discusión, claro, obviamente, sin que duda, es lo único sin que duda. hay por en supuesto. modo de igualdad. Justamente eso te iba a señalar. Como la palabra lo indica, es hablar en términos iguales. O de pares. Sí, por supuesto. Y nosotros también defendemos mucho el ámbito paritario. Peleamos mucho para que haya una ley de paritaria en la provincia y tener ese ámbito. Le voy a contar qué pasaba antes de la paritaria. Antes de la paritaria en SAFE hacía muchos días de paro. Pero hacía muchos días de paro para que nos reciban. No para tener aumentos salariales. Yo recuerdo para... 90, 91, sabrás corregirme, Rodrigo, pero empezamos las clases en mediados de abril. Claro. Sí. Me acuerdo de un paro histórico, pero seguido. Sí, seguido. Muchísimo, 45 días. Y eso tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con lo que muy bien planteabas, la necesidad de mantener el ámbito paritario como ese ámbito de negociación colectiva, negociación entre pares. Sin ese ámbito paritario, nosotros llevamos adelante medidas de fuerza para que el gobierno nos reciba. ¿Hay una manera de realizar una medida de fuerza que no contemple el paro? Y es difícil. Yo creo que hay medidas que uno puede visibilizar el descontento sin llevar adelante el paro. Pero existe una máxima gremial que el paro es la última instancia de medida de fuerza. Antes hay un montón de medidas de fuerza que... Por supuesto. Yo creo que hay que remarcarlo siempre. Si llegás al paro es porque antes no hubo resultado en las anteriores medidas de fuerza. Lo preguntaba Sergio porque, como bien vos mencionabas recién, lo que a veces se repite en algunos medios porteños, la idea del paro muchas veces también tiene una carga muy negativa en cómo se presenta y cómo se exhibe, y luego por qué los papás o las mamás deciden que los niños no vayan a la escuela pública. Hay toda una cadena de cuestiones, o no va a la escuela pública por los paros y demás. Por eso lo preguntaba. Y que es un gran debate que
también se da en ANSAFE cuando discutimos las medidas de fuerza. Nosotros, por ejemplo, está claro que cada uno tiene una perspectiva gremial. Por lo menos un grupo muy grande de compañeras y de compañeros, nosotros creemos mucho en las construcciones, ¿no? Y que llegar a una medida de fuerza tiene que ser producto de una serie de pasos que uno da y que no tiene respuesta. Lo que pasó en el día de hoy es eso. Hoy lo que definimos los 19 delegados seccionales es que vamos a empezar a dar una serie de pasos, una serie de acciones. Y el objetivo de esas acciones es que el gobierno modifique la política. Si el gobierno modifica la política, creo que vamos a estar en un camino en donde podamos llegar al inicio de clases. Si no lo modifica, lamentablemente empieza a poner en peligro el inicio de clases, que es lo que no queremos los trabajadores, porque nuestro deseo es poder reencontrarnos con nuestras alumnas, con nuestros alumnos y fortalecer los procesos de aprendizaje. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un gustazo.